Suicidio. ¿Por qué no? El suicidio es una de las principales causas de muerte en el mundo. Según la OMS, mueren más personas por esto que por VIH, paludismo, cáncer de mama, guerras y homicidios. Siendo más de 700,000 personas al año, esto equivale a decir que una de cada 100 muertes en el mundo es causada por suicidio. De ahí la importancia de la prevención y de aprovechar este tipo de espacios para ver el suicidio más a fondo, no solo bajo el enfoque materialista, que hasta ahora no ha logrado retratar la real situación con la que se enfrenta un suicida, incluso después de la sepultura, además de ver los compromisos que forzosamente esta acción le acarrea. El suicidio es la interrupción de la vida, o sea, es alcanzarnos la muerte antes de lo contemplado en la existencia reencarnatoria en la que nos encontramos. Esto nos queda muy claro. Sin embargo, donde surge la duda es en saber determinar si con la muerte del cuerpo físico se pone fin a la situación agravante, a la problemática o a la emoción negativa que nos llevó a tomar esta penosa decisión. La duda en saber si voy a dejar de sufrir, si me va a dejar de doler. Y también en saber si quedará impune esta decisión ahí en la nada. Veamos lo que los espíritus de los mismos suicidas nos tienen a compartir. Para este efecto, recomendamos leer el libro del cielo y el infierno de Allan Kardec. El suicida es un espíritu ignorante que huye de los compromisos adquiridos en la espiritualidad, porque es ahí, en el mundo espiritual, donde se llevó a cabo toda esa planeación para este ser, por parte de los especialistas encargados de los procesos de reencarnación, porque es en la vida espiritual que tenemos una visión más amplia y más clara de nuestras necesidades. Es ahí que elegimos pruebas más complicadas, con la esperanza de alcanzar un estado mejor. Estos compromisos definidos primero en el plano espiritual para venir a ser trabajados en el plano material le serían al espíritu el medio de rescate de su propio pasado, pero destruyendo el instrumento carnal, o sea, su cuerpo, que es una obra de Dios, que está a préstamo suyo para ese rescate del que hablamos, pues en lugar de despojarse de alguna de sus impurezas, en lugar de aminorar la carga, lo que consigue con el acto del suicidio es todo lo contrario. Con el suicidio consigue que sus deudas se agraven aún más. Leemos en el libro de los espíritus: solo Dios tiene derecho de disponer de una vida. El suicidio voluntario es una transgresión de esa ley. La primer sorpresa del suicida es el terror de seguir sintiéndose vivo y el dolor que padece. Y es que él sigue pensando, sigue atormentado por los mismos problemas que lo llevaron al suicidio. Por si fuera poco, también siente el tremendo dolor de las heridas que se ocasionó en ese acto. Solo horror y desesperación puede encontrar al ver que la vida no se extingue jamás. Pero ¿cómo es esto posible? Si se suponía que al dejar de vivir el cuerpo, también lo haría el sufrimiento. Y es su propia conciencia la que le reclama el acto criminal, sin poder evadirse. Entonces pasa a una condición de reo en uno de los lugares más infelices del mundo espiritual, teniendo un dolor moral y un dolor físico. Pues al mismo tiempo que lesionó su cuerpo físico hasta la muerte, también lesionó al cuerpo espiritual, y que cuenta con la característica de ser inmortal. Pero ¿cómo es que se siente vivo? ¿Cómo es que tiene dolor? ¿Y cómo es que percibe una y otra vez el acto suicida? Aquí vemos la explicación. Para comprenderlo mejor, tenemos esta representación de un ser humano, donde el alma sería esta que tenemos aquí. El alma es el principio inteligente en el que reside el sentido moral. Cuando estamos encarnados le llamamos alma
y cuando estamos desencarnados le llamamos espíritu. Aunque no sería posible atribuirle una forma determinada, se le ha representado al espíritu como una llama, como una chispa. Sea cual fuera el grado en que se encuentre el espíritu, siempre se haya revestido de una envoltura o periespíritu, cuya naturaleza se hace cada vez más etérea a medida que el espíritu se purifica y se eleva en la jerarquía espiritual. Este es el periespíritu, es la envoltura fluídica semimaterial que sirve de vínculo entre el alma y el cuerpo. Aunque fluídica, etérea, vaporosa e invisible para nosotros en su estado normal, no deja de ser materia. Es la intermediaria de todas las sensaciones que el espíritu percibe y mediante la cual transmite su voluntad hacia el exterior y actúa sobre los órganos del cuerpo. Se designa con el nombre de fluido nervioso. Desempeña un muy importante papel en la economía del organismo y todavía no se toma demasiado en cuenta en los fenómenos fisiológicos y patológicos. Este es el cuerpo que utiliza el espíritu desencarnado para mostrarse a los encarnados. Lo perciben quienes cuentan con ciertas facultades mediúmnicas. El conocimiento del periespíritu constituye la clave de una cantidad de problemas que hasta hoy no tenían explicación. Así como lo tenemos aquí, este sería un espíritu desencarnado, porque no cuenta con el cuerpo. Así es cuando está en el mundo espiritual, cuando espera la reencarnación, o sea, en estado errante. Por último, tenemos el cuerpo, que es el que vemos a simple vista en este plano material. Es la envoltura densa, material, que recubre transitoriamente el alma para el cumplimiento de ciertos designios providenciales. Este es el que destruyó el suicida. Cuando encarnamos para una nueva vida, al igual que una pila cargada de energía, nosotros llevamos un organismo repleto con energía, que llamaremos fluido vital. Lo tenemos en la cantidad suficiente al número de años por los que venimos a encarnar. Y esto va de acuerdo con nuestra programación reencarnatoria. En la muerte natural, la que sobreviene por el agotamiento de los órganos a consecuencia de la edad, el hombre deja la vida sin percibirlo. El alma se desprende gradualmente. En este momento el estado espiritual y el estado material se tocan y se confunden. Aquí podemos mencionar a la gente mayor que está próxima a desencarnar, que nos suele platicar de la visita de sus familiares desencarnados con mucha naturalidad. Y es que el espíritu se suelta poco a poco de los lazos que lo retenían, y estos lazos se desatan suavemente, no se rompen. Pero al cortar violentamente nuestra vida encarnada por el acto del suicidio, rompemos el lazo de unión con el cuerpo espiritual que llamaremos periespíritu, quedando repleto de esa energía vital animalizada. Es precisamente esta energía la que refleja la sensación de la materia. Así pasa a vivir la mente, el dolor material, la sensación de deterioro, y puede en ocasiones vivir los horrores del periodo de descomposición de la materia, no pudiendo separarse del cuerpo hasta su completa desintegración. Una vez que las fuerzas animalizadas se van extinguiendo del cuerpo espiritual, es cuando estamos en condiciones de ser socorridos por espíritus abnegados para poder ser conducidos a las casas de socorro espiritual, para ser reeducados y preparados psicológicamente y moralmente, para volver a repetir la encarnación que frustramos, pero ahora con el doble sentido de cumplir la programación de la ley. 1, para reequilibrar. 2, para reajustar el organismo periespiritual que lastimamos seriamente en el acto del suicidio, pudiendo ser la reencarnación en un cuerpo enfermo, o en un cuerpo con alguna tara, o en algún cuerpo desfigurado,
que serían la consecuencia del desequilibrio producido en el acto del suicidio que nosotros mismos realizamos. Nos dice Joana de Ángelis en el libro Después de la tempestad. La lucidez nos dice que nadie huye de sí mismo y la vida devuelve todo lo que le ofrecemos. En su infinita misericordia, Dios pone el remedio al lado de la enfermedad. Hará que por medio del dolor, que es recurso espiritual, apreciemos la vida y deseemos la salud para nuestro organismo lastimado, preservándolo, cuidándole y proviéndole de la medicación y tratamientos requeridos para su mejora. Muy brevemente mencionaré el suicidio indirecto. En este tipo de suicidio no cortamos abruptamente la existencia material. Sin embargo, nuestras decisiones tomadas libremente nos llevan a tener enfermedades y padecimientos que acortan el tiempo de nuestra vida. Y debido a la desencarnación anticipada, al igual que en el suicidio directo, dejamos energía vital animalizada en el cuerpo espiritual, que hará que refleje el dolor y las sensaciones aún después de la desencarnación. Recomendamos el libro y la película Nuestro Hogar, donde el personaje principal padece esta situación y nos ayudará a percatarnos de la responsabilidad de cuidar lo mejor posible todos nuestros cuerpos. Con todo lo dicho, vemos que todo intento de evadirse de la vida es en vano. La doctrina espírita lo prueba mediante la mediunidad. Los espíritus nos vienen a decir que el espíritu es inmortal, que nadie escapa de la ley de causa y efecto, que siempre sigue su curso sin distingos, y quien se suicida se condena a la reconstrucción de sí mismo. No estamos solos. Consideremos al amor como el profesor sabio, que siempre nos ayudará a no caer en fracaso, porque el amor es con lo que Dios rige el universo. Es la fuerza más poderosa, porque lo invade todo, barreras físicas, vibratorias, dimensionales. Para este sentimiento no hay defensa, así que si le permitimos entrar, nos ayudará a ser más benévolos, empezando por nosotros mismos, para continuar antes de que nos demos cuenta con el prójimo, siguiendo de esta manera el mayor mandamiento que el Divino Maestro nos dejó: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.